Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no lo recibieron. Y para ti, ¿la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, domingo 26 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la parábola de los dos hijos. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público y hoy Jesús nos enseña sobre la voluntad del Padre y lo hace con el ejemplo de su vida. Jesús ya está terminando su ministerio público. Jesús ya ha entrado triunfalmente en Jerusalén y Él entra en Jerusalén para cumplir la voluntad del Padre. A través de su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, Él nos va a manifestar ese amor hasta el extremo del Padre hacia cada uno de nosotros. Y por eso, queridos hermanos, Jesús al entrar en Jerusalén también hace el signo del profeta. Él purifica el templo. Al día siguiente de este hecho, los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Le cuestionan. Y Jesús también le va a remitir a una pregunta: ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? ¿De dónde venía el bautismo de Juan? Y sabemos que ellos no le responden por miedo al pueblo, por miedo de quedar en ridículo. Y por eso Jesús les responde: yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Pero les presenta la parábola de los dos hijos. ¿Y por qué? Porque Él desea que estos sumos sacerdotes y ancianos se conviertan. Este es el deseo de Jesús, que contemplemos esa llamada del Padre, porque en la parábola este Padre se acerca a sus dos hijos, le manifiesta su voluntad, y esta es la llamada de Dios para cada uno de nosotros, queridos hermanos. ¿Qué significa ir a trabajar en la viña? Significa escuchar la palabra y ponerla en práctica, guardar la palabra para ponerla en práctica, porque la palabra es la voluntad de Dios. La palabra nos revela esa santa voluntad del Padre, que todos seamos felices, y por eso Él nos regala a su Hijo Jesucristo, que nos enseña la buena noticia del reino. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda un corazón humilde para escuchar la llamada del Padre, que acojamos la palabra de Dios con alegría, con mucha docilidad, para que nos pongamos en camino y le agradezcamos a Jesús también por ese ejemplo de darnos vida y vida en abundancia, cumpliendo la voluntad del Padre. Que también nosotros, ejemplo de Jesús, guardemos la palabra y la pongamos en práctica. En segundo lugar, queridos hermanos, Jesús nos va a hablar de los hijos del Padre. Este Padre tiene dos hijos. Se acerca al primero y le dice: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Ya explicábamos que esto es guardar la palabra, es un llamado a la conversión. Eso hemos contemplado, ese llamado de Jesús que nos invita a la conversión, ese llamado a vivir en comunión con el Padre. Pero el primer hijo no quiere. Se lo dice expresamente: no quiero. Pero nos dice la palabra que después se arrepiente y va. Él cumple la voluntad del Padre porque se arrepiente de corazón, se da cuenta de su necedad, que había ignorado, había negado algo a su Padre, aquel Padre que le da todo, le da su amor, le da esa comunión de vida, le hace partícipe de sus bienes. Y esta es la prontitud de la conversión. Sin embargo, el otro hijo, Jesús nos dice que este hijo
sí, acoge la palabra, escucha, sí, voy a ir, allá voy, pero al final no va. Y esto nos refleja que también dentro de esta familia de Dios, que somos todos los bautizados, estamos entre estos dos hijos. ¿Qué hijos somos, queridos hermanos? A veces hemos sido ese hijo rebelde, ese hijo que no quiere acoger la palabra, o que a pesar de conocer la palabra, la voluntad del Padre, no quiere hacerla, porque cuesta, porque impera nuestro yo, imperan nuestros planes. Pero Jesús nos recuerda que este hijo se convirtió, se arrepintió de corazón, y por eso Él va y cumple la voluntad del Padre. Y a veces somos como ese otro hijo que dice sí, es pronto para responder al Señor, pero es un ocioso, no cumple la palabra, no guarda la palabra, no hace la voluntad del Padre. Y esto nos revela su incoherencia. Dice sí al Padre, pero no guarda su palabra, no cumple su palabra. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda la gracia de la conversión, que nos arrepintamos de corazón para guardar su palabra, para morir a nuestro egoísmo, a nuestros planes y cumplir la voluntad del Padre. Y que más bien el Señor también nos conceda coherencia de vida, que si le decimos sí a su santa voluntad, la cumplamos, la pongamos en práctica, que no retrasemos el cumplir la voluntad del Padre por nuestros caprichos, nuestros egoísmos, nuestras flojeras. No, que seamos prontos a escuchar la palabra, pero más prontos para ponerla en práctica. Y finalmente, queridos hermanos, Jesús nos habla sobre el camino de la justicia, porque le va a decir a estos sumos sacerdotes y ancianos del pueblo: vino Juan a ustedes y les anunció la conversión, pero no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le llevan la delantera en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sí acogieron el mensaje del Bautista, ellos sí se arrepintieron, ellos sí creyeron en la palabra de Dios y se pusieron en camino para practicar la justicia. Qué hermoso, queridos hermanos, porque así Jesús nos enseña realmente cuál es la verdadera conversión. Se nos habla mucho de conversión. ¿De qué nos tenemos que convertir? De nuestros pecados. Tenemos que convertir ese corazón egoísta que está volcado a nosotros mismos para volcar nuestro corazón a Dios, a su amor infinito. Esta es la verdadera conversión. Conversión es dejarnos cuestionar por su palabra, dejarnos interpelar por su palabra, que su palabra nos ilumina las tinieblas de nuestro corazón para que disipe todo pecado. Esa es la conversión, cuando escuchamos la palabra y la ponemos en práctica, cuando empezamos a creer en Dios, en su mensaje de salvación, es decir, confiar, abandonarnos a sus manos y ponernos en camino de la justicia. Importante, queridos hermanos, no se desliga lo uno de lo otro. Dios nos ama, pero nos llama a la conversión, y esta conversión se refleja cuando caminamos en la justicia. Estos sumos sacerdotes y ancianos, ¿por qué no podían caminar en la justicia? Porque no creyeron en la palabra de Dios, no creyeron en ese anuncio de Juan el Bautista, no se convirtieron de corazón, no se arrepintieron, se creían justos. Y al creerse justos, cerraban su corazón a la gracia, cerraban su corazón a la conversión, se quedaban ensimismados en su yo y en sus perspectivas mundanas, aún así sean religiosas. No, por eso Jesús nos enseña y dice algo muy fuerte: los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el reino de Dios. Y tal vez es así también con nosotros. Ellos nos llevan la delantera porque se reconocen pecadores, pero acogen la palabra con fe y se convierten de corazón, se reconocen frágiles y por eso necesitan de Dios e imploran su misericordia constantemente y aprenden el camino de la justicia. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda esta fe, esta confianza, ese abandonarnos en sus manos, que sí reconozcamos nuestra condición pecadora, débil, frágil, pero que nos confiemos a su misericordia, que acogiendo su palabra que nos fortalece, nosotros podamos ponernos en camino de la justicia. Eso es practicar la palabra. Pidamos al Señor que nos haga caminar en justicia, en santidad, que respondamos con generosidad a ese llamado a la santidad que Él nos hace, que confiemos en su gracia y nos fortalezcamos en su palabra, para que así, fortalecidos por ella, fortalecidos por la gracia de Dios, sigamos caminando en santidad y en justicia todos nuestros días. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor.
Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este domingo del tiempo ordinario. Te damos gracias, Jesús, porque hoy nos enseñas la voluntad del Padre. Te pedimos nos concedas el don de escucharle, escuchar al Padre, escuchar su palabra, para que así podamos acoger con alegría ese llamado a la santidad, ese llamado a la conversión, este llamado a vivir en comunión con Él y con los hermanos. Concédenos, Señor, experimentar su amor, su misericordia, que estemos siempre prestos a escuchar esta voluntad del Padre para ponerla en práctica. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos des un corazón arrepentido, que nos arrepintamos de corazón, porque muchas veces no obedecemos la palabra. Muchas veces nos quedamos en nuestros egoísmos, en nuestros caprichos, en nuestras flojeras, en nuestras ideas mundanas y no nos abrimos a esa voluntad del Padre. Conviértenos de corazón, Jesús. Concédenos ese arrepentimiento de nuestros pecados, que alcancemos esta sincera conversión, para que, arrepintiéndonos de corazón, podamos poner en práctica tu palabra, guardarla, cumplir esa voluntad del Padre, que agrademos al Padre con nuestra vida. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas esa fe grande, una fe grande y a la vez una fe humilde, para no creernos superiores a los demás, para no pensar que estamos ya del todo convertidos, para no pensar que somos mejores que los demás o superiores a ellos simplemente por cumplir ciertas prácticas religiosas. No, Jesús, ayúdanos más bien a tener esta fe humilde que nos abre a la conversión, que nos abre a ponernos en camino, el camino de la justicia, que manifestemos nuestra conversión, Jesús, con nuestras obras de misericordia, practicando la justicia, viviendo en santidad, que vivamos esta comunión de amor contigo y también con los hermanos. Concédenos guardar tu palabra para ponerla en práctica, dando frutos de misericordia en favor de nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Gracias, Jesús. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Y antes de impartirle la bendición, te recuerdo que si te ha gustado esta reflexión, le des manita arriba, la compartas, te suscribas al canal y le punches la campanita. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que tengan un feliz y bendecido inicio de mes de octubre. Que en este mes, mes de las misiones, pero también en el Perú, mes del Señor de los Milagros, sea un mes lleno de gracia, bendición, de conversión, de arrepentimiento. Y si deseas recibir la reflexión del Evangelio del día, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Daga de Fe, y que actives la campanita. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.